Bueno, vamos a continuar con el programa y hablando sobre salud, en este caso salud mental. ¿Había usted escuchado hablar sobre la inteligencia emocional? Bueno, es un tema bien interesante y le invito para que se quede en los próximos dos segmentos, en este y el próximo segmento. Para hablar sobre la inteligencia emocional está aquí con nosotros la doctora Elvia Hurtado. Ella es psicóloga y le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros aquí. Doctora, ¿cómo estás? Bien, encantada. Yo encantada de estar aquí. Perfecto, Elvia. Vamos a hablar sobre este tema tan bien interesante porque cuando me mandaste tú esta información, me puse a investigar un poco más y me pareció muy interesante, pero además importante para que la gente lo sepa. Hay 5 componentes de la inteligencia emocional, pero vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es la inteligencia emocional? Pues la inteligencia emocional en realidad ha acuñado ese nombre un psicólogo, psiquiatra también, que es Daniel Goleman. Y eso fue en los 90, aproximadamente en 1995, o sea que es relativamente nueva para una investigación. Sin embargo, si tú registras y así como investigas, ves que siempre se ha hablado de las emociones, pero también se soslaya el tema, porque a medida que el tiempo ha ido pasando, las personas somos más atrevidas de preguntar cosas, pero antes era como comedido se veía como debilidades, la persona que expresaba sus emociones. Abre este filón este señor porque publica un libro y se basa en investigaciones, ¿verdad? Y el libro es hablar de esa inteligencia que hasta ese momento y hasta hoy todavía muchos autores y muchos profesionales consideran la inteligencia como el coeficiente intelectual. Okay. Entonces, claro que lo consideramos todavía y todavía se mide, pero no se puede decir que es totalmente lo que mide el comportamiento de una persona, ¿cierto? Cuando se hace una evaluación, etcétera. Sin embargo, esta parte que él denominó inteligencia emocional no es más que un compendio de otras investigaciones que él se atrevió a tomarla en sus manos, ¿verdad? Es un investigador, y empezó a desglosarla y empezó a tener éxito, que eso es lo grande, que tú dices que te sorprende, porque es relativamente nueva, pero ha tenido mucho éxito, porque nosotros nacemos con las emociones, nadie puede negar eso. Las emociones son básicamente 4, el enojo, la ira, la rabia, el miedo, la alegría y la tristeza. Esas son las 4 emociones que uno tiene inherentes cuando nace, desde pequeño, desde un bebé, lo está viendo. Sin embargo, también hay los sentimientos que provocan esas emociones, que es lo que la persona, la ansiedad, la angustia, etcétera, etcétera, pero casi siempre derivadas de esas 4 emociones básicas principales. Es el diario vivir, el emocionarse. Lo que pasa es que, como digo, es como la parienta pobre, la tenemos trancada en la habitación porque es de confianza y ahí la tengo y vamos a ocultarla porque no me van a decir que soy débil o que de qué estás hablando o te dan unos consejos que no sirven. Aquel comentario machista, por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos, que el hombre no debe llorar. ¿No? Y sea varón, no se emocione, no diga, a la mujer se le permite más expresar sus emociones. Entonces, ¿y de dónde viene la parte inteligencia? ¿De dónde viene eso? Es decir, ¿por qué le llamamos inteligencia a las emociones? Porque cuando practicamos la inteligencia emocional, estamos actuando inteligentemente, es decir, tenemos grandes beneficios. Lo primero es el beneficio personal. Nosotros crecemos como personas. Por eso es que primero lo que se recomienda es que la persona aprenda a controlarse a sí mismo, sus emociones a sí mismo. Y después a observar las emociones de las otras personas, sobre todo de las personas que tú amas, con quienes vives hasta de los animalitos. Tú empiezas a observar eso. Mira, es una maravillosa aventura. Aprender inteligencia emocional, porque tú tienes éxito, entonces sufres menos, te enfermas menos. Es una cosa extraordinaria, maravillosa que tenemos nosotros y que no hemos aprendido a usarla. Sin embargo, tú hablas de eso con alguien y te mueves y
O sea, hay una internalidad que sabe que es cierto, sabe dónde se reprimió, dónde no dijo lo que quería decir, dónde estuvo el fracaso. Pero en muchas ocasiones, diría yo, en la mayoría de las ocasiones es difícil controlar ciertos, por ejemplo, la ira, ¿no? Es un aprendizaje, Luis. Ok. Mira, no, afortunadamente la inteligencia emocional se cultiva. Afortunadamente también tenemos muchas herramientas donde podemos aprender a que aumente la inteligencia emocional. Nos vamos a sorprender gratamente. Ok. Estamos hablando de 5 componentes de la inteligencia emocional. Y los voy a mencionar los 5 y luego los vamos a hablar cada uno de estos. Autoconocimiento emocional o autoconciencia emocional. 2, autocontrol emocional o autorregulación. Luego viene la automotivación. El 4 es reconocimiento de emociones en los demás o empatía. Y la 5, relaciones interpersonales o las habilidades sociales. Bueno, la primera, lo que acabo de decir, ¿verdad? Que es la autoconciencia. Saber primero que todo cuáles son, para qué sirven y cómo las uso yo. O sea, identificar ese sentido. Identificarte tú, sí, tú mismo. La segunda es autocontrol emocional. El autocontrol. Es decir, cuando tú dominas algo, es tuyo. Tú lo puedes controlar. Tú puedes decir, hey, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy reaccionando de esta manera? Porque ya tú sabes que eso te ha causado un problema, por ejemplo, a nivel de trabajo. Si tienes una relación de trabajo y por tu enojo, por tu manera de comportarte, o no enfrentas la preocupación, la supervisión que te están dando, la protesta, porque tienes también el lenguaje corporal, no se te olvide. La emoción a veces, cuando es de ira, no se puede muchas veces ocultar. La persona hasta sabe que está airado y eso le está perjudicando. Entonces, ¿cuál es la tercera? Pero esta parte del autocontrol emocional es la parte más difícil, ¿no? Digo, de todos estos, me imagino yo, porque... Ya lo creo, porque no sea una roca de tantos años, y eso a veces ocurre en la consulta, que la persona dice, a la primera cita, dice, yo me siento igual, yo no me siento el cambio. ¿Cuántos años tenía enojándose por todo? Y de pronto, sin mandarle una medicina, una pastilla, que no le va a solucionar el problema, simplemente va a ponerle en el momento, le va a dar la herramienta, pero no está enseñando nada, no le está diciendo use esto o haga lo otro para el cambio, para el cambio. Entonces, por eso se hace difícil, porque la roca lleva muchos años y hay que darle con cincel y martillo. Sí, porque a veces tú como psicóloga me imagino que debe haber personas que piensan que tienes la varita mágica, ¿no? Que hablando ya contigo, ya van a salir aliviados, ¿no? Despejados y dicen, yo tengo una terapia. Bueno, una terapia hay que tenerla con un tiempo. Hay personas que reaccionan muy rápido, son las que ya tienen el conocimiento, están convencidas. Por eso lo primero tiene que ser el convencimiento, cuando ese es el primer paso. Muy bien. Bueno, la tercera es la automotivación. Claro, cuando tú tienes problemas en tu casa, cuando tienes problemas con tus hijos, cuando tienes problemas en el trabajo, es momento de decir, ¿cómo puedo hacer para superar estas situaciones? Tienes que estar motivado. Me está yendo mal, no me puedo engañar, porque ya tienes la conciencia, ¿verdad?, de que algo está ocurriendo. Por ejemplo, las personas que tienen los problemas de trabajo, yo diría que son importantísimos. Por supuesto, la prioridad número uno es la familia. Y cuando las personas terminan una relación, generalmente piensan que van a encontrar otra relación que va a ser muy buena, pero se llevan el morral con todo lo que ocurrió en la otra, no han trabajado en su propia motivación. O sea, si están motivados y dicen, tengo que pensar porque esto no está bien, ya tienes la conciencia y una motivación. De ser mejor mentalmente. No. De tener éxito. No se te olvide que la inteligencia emocional es sinónimo de éxito. Éxito en todas las relaciones. Muy bien. Elvia, vamos a hacer una pausa. Regresamos contigo. Te faltó la última. No, ya vamos a regresar. Tenemos un segmento más. Estamos aquí con la doctora Elvia Hurtado. No se vaya. Regresamos.